Bueno, hemos leído un texto que normalmente se utiliza para lo que va a venir, ¿no? Y todo el mundo cree, bueno, pues van a venir señales y aquí te da una serie de cosas. Pero el otro día estaba escuchando por internet unas cosas de un hermano, no sé si lo conocéis, a mí me agrada bastante, se llama Juan Manuel Vaz. Y, y me salió, no sé por qué, porque bueno, como sucede tantas veces, a veces hay que tener un cuidado con internet, porque a veces te cuelan ahí sin permiso ni nada, te empiezan a salir cosas. Me salió una de unos jóvenes que estaban hablando del tema de las parejas de hoy en día, ¿no? De cómo las parejas en el mundo se llevan, se tratan. Y por un lado me hizo reír algunas cosas. Por otro lado, la verdad es que me quedé un poco, digo, qué panorama más desolador. Los, los matrimonios no aguantan ya prácticamente la gente ni se casa. No sé si uno de los datos que vi era que en España ya prácticamente el 80% de los matrimonios terminan en fracaso y además en poco tiempo. Y lo de los jóvenes, digo que por un lado me hacía risa, pero por otro lado era muy triste, pero me recordó lo que, y el Señor me puso en el corazón que hoy os hablara de esto, porque no sé si habéis oído hablar de lo que hoy llaman los hombres de alto valor que eso fue lo que me hizo gracia, y las mujeres que si hacen lo que llaman el carrusel, que es estar con muchos hombres cuando son jóvenes, y luego cuando ya son mayores, cuando quieren estabilizar su vida, pues claro, los hombres pasan de ellas, ¿no? Porque eh, el mundo es así, ¿no? Y, y claro, estaban como intentando ver cómo podría hacerse, qué tipo de hombre tendría que ser, hay que hacer un nuevo hombre, hay que hacer una especie de nueva mujer para que las cosas puedan cuadrar. Como digo, yo por un lado me reía porque digo, qué intento más vano de hacer nada. Y eso era lo que me producía la tristeza, ¿no? Y me acordé de esto porque diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver eso que me estás contando, César, con el texto que hemos leído? Pues el versículo 2 del pasaje que hemos leído, el Señor le dice a los discípulos, ¿veis todo esto? Y hay que situarse un poco en la escena. El Señor estaba en el templo hablando, por cierto es interesante si os leéis todo el párrafo anterior, porque nada más, por ejemplo, en el versículo 19 del 23 les dice, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Ay de vosotros, dice en el 23, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, etc. El 24, guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Esos son los antecedentes, los versículos inmediatamente anteriores o los últimos del 23 dicen, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos
como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Este es el contexto en el que están dichas las palabras, ve todo esto, el Señor está, imagínate la escena con sus discípulos en el Monte de los Olivos y está viendo todos los edificios del templo, todos los edificios principales. El templo además tenía que ser algo espectacular porque las propias crónicas históricas muestran que Herodes se esmeró en hacer un pedazo de templo. Imaginaos las cúpulas doradas con el oro y tendría que ser una vista espectacular, y el Señor dice, ¿lo veis? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué además podríamos decir? ¿Por qué el Señor actúa de esa manera? ¿Por qué el Señor va a permitir? Además, esta va a ser la segunda vez que destruye el templo. Hubo otra, cuando los lleva cautivo a Babilonia. Tenían un antecedente histórico. ¿Qué verdad es este dicho o refrán que se dice en español? No sé si se dice en otros idiomas, pero en español decimos, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Porque la historia está llena de ejemplos de las consecuencias que trae ciertas cosas. Hoy en día parece que con el libertinaje sexual, las leyes que se están sacando, parece la ley del aborto, la ley del mismo divorcio. Hoy la gente ya, bueno, ya como digo, ni se casa, pero pensamos que divorciarte es algo trivial. Pero incluso en el mundo, y hablando en términos del mundo, el divorcio deja consecuencias. El divorcio deja marcas. El divorcio deja heridas. No es algo banal. Pero sobre todo, hermanos, y me acordaba de los jóvenes de hoy, y yo sé que no lo tienen nada fácil. Y quizás en algunas cosas no le echo la culpa a los jóvenes, más bien me la echo incluso a mí mismo y a nuestra generación, porque no sé si hemos sabido por lo menos transmitirle a los jóvenes algo. Pero lo cierto es que se cumple y se vive una situación que curiosamente no sé si sabéis que está prevista en la palabra del Señor. Porque si, perdona, pero hoy, Antonio, tengo la voz también tocada y no puedo hablar muy alto. Lo siento, pero no sé si sabéis cómo termina Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Yo envío ¿a quién? ¿Os acordáis del texto? Yo os envío al profeta Elías. ¿Para qué? Para que vuelva el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Qué quiere decir esto? Que ha habido una ruptura generacional. Los hijos van por un lado, los padres van por otro, no hay continuidad, no hay nada. Y cuando falta ciertas cosas, ¿qué ocurre? Cuando
Por ejemplo, ¿cuál sería la parte, nosotros ahora que estamos incluso ahí de obra y tal, cuál sería la parte más importante de un edificio? Y no soy, digo hablando con lógica, no soy arquitecto ni soy... ¿Qué? Los cimientos, la base, porque eso es lo que lo mantiene todo. Los cimientos suelen ser, además, no están adornados, suelen ser rudos, no se ven, pero soportan todo. Y sin eso el edificio no se mantiene. ¿Qué ocurre cuando esos cimientos se estropean o, lo que es peor, se intentan sustituir? Imagínate que ahora quisiéramos, para mí el cemento no me gusta, yo quiero un cimiento, lo vamos a hacer de madera, que es más bonito. Además, mira, más que de madera, de cáñamo, así todo prensado, que sale muy bonito, y tú coges ahí, haces un corte y le pones 4 cañas bien puestas. ¿Qué va a pasar con eso? Que te va a durar menos que un pastel en la puerta de un colegio, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo de hoy? Por eso me reía y lloraba al mismo tiempo cuando escuchaba a estos jóvenes. Lo que está pasando es que se están intentando cambiar las bases de la civilización. Estamos intentando sustituir lo que hasta ahora había por otra cosa. Y tomando, por ejemplo, el ejemplo de las parejas, ¿qué pasa hoy en día? Pues seamos claros. Hoy en día una pareja dura lo que dura el sexo y el interés, especialmente el de aquí. No dura más, porque eso es lo único que se busca. Y hasta en los casos más refinados de interés, hasta de alta alcurnia, hasta hoy ya se hacen contratos prematrimoniales para delimitar esto es mío, esto es tuyo y esto está. O sea, yo no sé los que peináis cana, los jóvenes todavía no. Yo me acuerdo que en mi época se decía una frase muy común que decía, contigo pan y cebolla. ¿Qué significaba contigo pan y cebolla? Significaba algo muy distinto y muy importante. Que hoy, claro, hoy eso está todo descartado. Pero contigo pan y cebolla significaba que no me importan las circunstancias que vivamos. Yo te quiero a ti. El problema de hoy es que se piensa en lo material y en yo, esto tú me das, yo no sé cuánto, es como un negocio. Tú me das X y yo te doy X. Eso no va a ningún lado, eso a la primera de cambio va a salir volando por los aires. En mi época la base era otra. Porque hoy en lo moderno, tal como yo lo veo, lo que tú me estás diciendo es, yo no te amo a ti, amo lo que tú tienes o me puedes dar. Y si no me puedes dar nada, puerta. Pero, ¿cómo se pensaba, por ejemplo, aquí en la posguerra? ¿Cuántas mujeres viudas han luchado y no se han prostituido? Y yo conozco un caso personal de una señora, no voy a dar nombre,
que se quedó viuda en la guerra, muy jovencita, 20 o 20 y pocos años. Pero ella era tan fiel a su marido que yo la conocí ya con 70 y tantos por lo menos, y salió un día el tema de la conversación, y porque me enseñó también la foto del marido de joven y tal, y me dice la mujer, porque le dije, digo, bueno, ¿y no ha surgido la oportunidad de volverte a casar? Y me dijo ella, yo no me imaginaba en la cama con otro hombre. Este era el hombre que yo escogí en mi corazón. Aquello me deshizo. Las parejas de entonces, en mi época eso lo he vivido yo, las mujeres se casaban vírgenes, normalmente, la mayoría, no todos, claro. ¿Parecía una tontería? No, no era una tontería. Y a veces se tiraban de novio, incluso en algún caso años, y la mujer se casaba virgen. Y tú dirás, ¿cómo es posible? La mujer se hacía respetar. Y esto que puede parecer una tontería sirve para mucho. Que hoy, como las bases son distintas, no lo pensamos. Pero si tu marido o tu novio en ese caso te respeta, aguantará que tú mantengas tu virginidad hasta que te cases. Y para el hombre, si tu mujer, si tu novia se da a respetar y no cede, significa que esa mujer es capaz de serte fiel. Así que no es ninguna tontería. Es un método práctico de sentar unas bases sobre las que luego se va a construir ese matrimonio. Porque el matrimonio, según la palabra de Dios, ya lo hemos dicho muchas veces, no es simplemente juntarte con alguien. El Señor dice que los dos serán una sola cosa. ¿Y sobre qué base se fundamenta eso? ¿Qué veo yo en la Trinidad? Son tres y son... Pero eso, ¿cómo se sustenta? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que Cristo fuera a la cruz, se sacrificara y no le dijera al Padre, Padre, a mí ya no me interesa estar en relación contigo, mira dónde me ha llevado la relación contigo? Había un amor genuino, desinteresado, verdadero, sacrificial. Padre, puede, y hablo del Jesús hombre, puede que yo no entienda por qué tengo que pasar por esta copa, pero yo hay algo que sí sé, tú me amas. Y si tú me pides esto, tú tienes que tener previsto. Antiguamente también, sin ser perfecto, por supuesto, que no quiero decir que las relaciones antiguas fueran perfectas y también se hacían muchas barbaridades. Hablo en términos generales. Pero ¿cuántos hombres se han sacrificado yendo, por ejemplo, a la guerra para guardar su hogar? ¿Por qué? Porque había un amor sacrificial. Tu mujer no era simplemente un mueble más de la casa. Tu mujer era tu compañera, la madre de tus hijos, la mujer que te llenó el corazón. Y se buscaba esto. Por eso también mucha gente incluso se enrabietaba ante la traición y el adulterio, porque no solamente se trataba de tener relaciones físicas de cualquier manera, estaba destruyendo algo importante. Pero ¿qué ocurre?
y es a lo que más quería ir hoy. Pongo esto como ejemplo. Bueno, también para que entendamos algo. A pesar de lo que el mundo diga, haga y enseñe, es posible otras clases de relaciones sobre una buena base, estable y que dure. Porque claro, hoy es que ni siquiera esperamos que duren las cosas y dentro de poco, si seguimos como vamos, pues yo creo que estaremos como los ciervos o las cabras. ¿Sabéis cómo viven las cabras? Sobre todo los ciervos. Los machos se van por un lado y las hembras se van por otro. Y una vez al año, cuando llega la época del celo, habéis oído hablar de la brama, ¿no? Se juntan, hacen lo que tienen que hacer y si te vino me acuerdo. Y yo creo que vamos de ese camino. Las mujeres por un lado, los hombres por otro, y se juntarán cuando se junten, sí se juntan, y ya veremos lo que pasa. Hablando claro, la sociedad se está desmoronando. Estamos en camino del desmoronamiento. ¿Por qué? Porque no están las bases que tienen que estar. ¿Y qué es lo que nos recuerda el texto que hemos leído? ¿Por qué dice el Señor no quedará piedra sobre piedra? Porque ¿por qué destruye el Señor el primer templo que lo tenían en la historia, que lo tenían con los profetas, como le dice aquí, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, y los rechazas y los repudias, y los he enviado yo para advertirte, pero tú no quieres que te adviertan. Tú quieres hacer lo que tú quieras. Bueno, pues vas a recibir las consecuencias de tus actos. ¿Y qué ocurre? En el primer caso llega Nabucodonosor, destruye todo, los tomas como esclavo y los lleva a Babilonia. Y entonces se acuerdan, y a Jeremías, que les profetizaba y les decía, no confiéis en que esto es el templo de Dios, pensando en el templo, las paredes y todo esto. Porque como dijo aquí, que lo he leído antes, el Señor dice, ¿dónde está lo de qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Es decir, para que me entendáis, ¿qué les está diciendo el profeta o el Señor? Vosotros consideráis que lo importante es el edificio, pero lo importante no es el edificio, por bonito que sea, y aunque sea hecho por mandamiento de Dios, con la forma de Dios y con la estructura de Dios, el importante es el Dios que habita en este templo. Lo que le da gloria al templo es la presencia de Dios. Y la Iglesia también tiene que aprender que esto no significa nada, por muy adornado, por muy todo lo que queráis. Lo que da sentido a todo esto es la presencia de Dios. Y sin la presencia de Dios, ni nosotros valemos para nada. Tenían el ejemplo histórico. ¿Qué profetiza también otros profetas hablando del Señor? Llenaré la casa otra vez de mi gloria, refiriéndose a Cristo. Viene Cristo y ¿qué hacen con Cristo? Lo crucifican, lo desprecian, lo insultan. No supieron distinguir. ¿Y qué les dice el Señor? ¿Veis toda esta gloria humana que vosotros creéis que es la morada del Dios eterno y que aquí no os va a pasar nada? Pues os digo una cosa.
como esto no tiene las bases que tiene que tener, porque si tuviera las bases verdaderas, que es la presencia de mi Padre Celestial, nunca sería derribado. Voy a permitir que lo destruya. Y a ver si aprendéis de una vez que la gloria no está en lo material y que ningún edificio que no tiene las bases que tiene que tener va a mantenerse en pie. Esto es un símbolo. Por eso el Señor luego sigue diciendo, y por eso he querido coger todo este texto, dice, y porque no tenéis las bases que tenéis que tener, no hacéis las cosas como yo os las digo, ni los fundamentos son los que yo quiero que tengáis, como mi amor realmente no está entre vosotros. Y por eso no podéis amar. Y por eso vuestras relaciones fracasan, que es lo que está pasando hoy. Al contrario, Satanás cada vez siembra más rencilla, más odio, más separación. ¿Qué va a pasar? Pues cuando os apartéis de mí, oiréis de guerra, de rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, habrá hambres, terremotos en diferentes lugares, y esto va a ser solo el principio de los dolores. Entonces os entregarán a los que de verdad estéis en mí a tribulación y os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Por qué tienen que aborrecer? En Nigeria, por ejemplo, ¿qué de malo hacen los cristianos? ¿Por qué los matan? Porque no soportan ver algo distinto de lo que ellos quieren. Seamos claros. Y todavía en países por ahí tira que va, pero está empezando a pasar en Europa. Está empezando a pasar en el mundo occidental, que ser cristiano parece que cada vez más es como una ofensa. ¿Por qué? Porque defiendes cosas que ellos no quieren ni oír. Pero eso va a tener sus consecuencias. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Es la consecuencia del pecado, de la dureza de corazón. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No habrá amor. Habrá otra cosa disfrazada de amor. Pero amor verdadero, amor genuino, ¿dónde está? ¿Dónde está hoy el amor verdadero? Si incluso yendo por la calle notas la falta de respeto, la gente que está alterada, que te trata de aquella manera, que te pega un empujón, ¿dónde está el amor verdadero? El amor verdadero no es eso. El amor verdadero es otra cosa muy distinta. ¿Y qué con la Iglesia? Bueno, pues tenemos el ejemplo de lo que le pasó a Israel. Pensamos que la Iglesia vamos a ser muy distintos, que Dios nos va a tratar de una forma diferente porque somos que los guapos de la película. ¿Qué clase de iglesia Dios quiere? ¿Qué clase de relaciones? ¿Cuáles son nuestras bases? ¿Sobre qué nos fundamentamos?
Hermanos, esto no es cosa de broma. Dios quiere llevarnos a unas relaciones muy distintas. Hay tantas barbaridades hoy en día, desde hombres que cada vez veo más y me entero de más casos, hombres que llegan los 40 y tantos y ya se han cansado de la mujer y viene una con 20 años y se cree, yo no sé además lo que se cree, que le va a dar la de 20 años. Si le quiere sacar algo, le sacará, o se le ha antojado, estará con él un tiempo y luego si te viene me acuerdo. Pero tú has abandonado tu mujer, tus hijos. ¿Sabéis que hay un versículo en la Biblia que dice que no traiciones a la mujer de tu juventud? Porque esa es otra. Pensamos que a lo mejor hacemos cosas y no va a tener consecuencia. A Dios no se le escapa ni esto. Dios lo ve todo. Y lo mismo que digo de hombres, digo de mujeres, que se le cruzan los cables y que como el marido ya no le agrada en alguna cosa, pues nada, ahí te queda. Ni siquiera se lucha por defender esa unión. Y bueno, que lo haga el mundo todavía tira que va. Pero ¿qué ocurre dentro de los cristianos? ¿Qué entiendes tú, seas hombre o mujer, cuando lees la Biblia y escuchas decir que los dos sean uno? ¿Qué entiendes? ¿Qué sacas tú de ahí? Pregúntatelo. Y entre nosotros como hermanos, no puede un matrimonio tirar para adelante si no tiene la verdadera base. Y la verdadera base es que el hombre ame a la mujer y la mujer ame al hombre. No a lo que el hombre tiene, no a lo que la mujer le da. Que ame a la persona, a esa persona que es tu media naranja, que es tu complemento. Si además se supone que has estado orando antes de casarte por esa persona y tú consideras y has buscado el testimonio de Dios y Dios te ha dado testimonio, esta es la persona que quiero para ti, ¿vas a rechazar el regalo de Dios? Y si lo aceptas como regalo de Dios, ¿qué estás haciendo con ese regalo de Dios? No creo que sea tan complicado. Pero no nos gusta. ¿Por qué? Porque para hacer eso tenemos que matar nuestro egoísmo, hablemos claro. Ay, y matar mi egoísmo, dejar yo de ser el centro, pero ¿qué es lo que te enseña Cristo? Padre, no se haga mi voluntad sino la. ¿Qué Cristo tienes tú? ¿Qué lees aquí? Ah, es que a mí nunca me habían predicado de esto, claro. Pues ya es hora de que se vaya predicando. Ya es hora. Vamos a predicar el Evangelio de verdad, la palabra de verdad. Y vamos a dejarnos de monserga, como dicen en mi tierra, y de rollos marianos. Porque también hay religiosidad evangélica. No solo católica y no solo ortodoxa y no. También los evangélicos estamos acostumbrados a muchas cositas que las hacemos de forma rutinaria, pero no nos metemos en la palabra de Dios. Y profundizamos y oramos y dedicamos tiempo con Dios en unidad, en intimidad, para averiguar y saber, Señor, abre mis ojos, llena mi corazón, Espíritu Santo, ilumíname. Y eso es lo que más necesitamos en este tiempo. Porque el Señor ya nos lo ha advertido. Y vuelvo a recordar, y voy terminando porque si no me alargo mucho. Vuelvo a recordar lo que he dicho antes, que no conoce la historia, está condenado a repetirla. El Señor ya nos lo ha advertido. Mirad que nadie os engañe. Mirad
que nadie os engañe. Tienes que estar atento, porque lo van a intentar. Satanás va a intentar engañarte y va a querer hacerte ver que lo que aquí dice no es lo que aquí dice, sino que dice otra cosa. Bueno, yo no sé. Si dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán, ¿qué es lo que no entiendes de aquí? ¿No entiendes que van a venir supuestos ungidos, que es lo que significa Cristo, y que se van a hacer pasar como si fueran el propio Jesús? Y oiréis guerras y rumores de guerra. El mundo está ahora, por ejemplo, en paz total. No hay ningún conflicto por ningún lado. ¿Verdad? Se levantará nación contra nación, habrá pestes y hambres. Curioso. Con todos los adelantos técnicos que tenemos, y puede que sea la época donde más gente muere de hambre. Y algunos ya, me acuerdo que yo de pequeño se hablaba mucho de Biafra y de las hambrunas que habían por allí. Hoy ya ni se hablan. ¿Cuántos niños morirán los pobres sin tener que llevarse a la boca? Habrá hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto es principio de dolores, es decir, estos son avisos. Pero lo más gordo está por llegar. Y diremos, oh, Señor, ¿y por qué todo esto y tal? Y la iglesia, ay, que el arrebatamiento venga ya y me quito de en medio. Parece que solo estamos intentando huir. Pero seamos sinceros, ¿cuántas veces hemos orado por este panorama? ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios que nos guíe de una forma que podamos ser de bendición a otros? Que los demás puedan ver en nosotros algo distinto. Mirad, el otro día me fui contento para casa. Estaba Paqui con una chica aquí en el ferrocarril. Y bueno, aprovechamos para hablar un poco del Señor. Y me alegré, entre otras cosas, porque alguien ya le había predicado del Evangelio y ella había notado algo distinto. Esa es nuestra mayor labor hoy en día. Hablar de nuestro Señor. Déjalo en manos de Dios lo que tenga que ser. No intentes tú convencer a nadie, pero Dios va a usar tus palabras, a veces una sola palabra, un solo comentario. La obra es de Dios, no es nuestra. Pero hay necesidad y sobre todo, y lo más importante, lo que no vamos a lograr nunca es que la gente cambie y sea salva con nuestras filosofías. Porque el único que cambia un corazón es Dios. No hay más. Así que, hermanos, yo creo que como iglesia tenemos que meditar y decirle al Señor, Señor, quiero ser útil en tus manos. Y sobre todo, no quiero que tu base, porque en realidad, ¿cuál es nuestra base? Y no hay otra. Jesús. Jesús sustenta todo. Y el amor de Jesús. Si yo quiero que mi vida, incluso mi vida como cristiano, avance, crezca, prospere, yo tengo que estar fundamentado en Jesús. No puedo usar cosas del mundo
ni dejar que el mundo me contamine de la manera que sea. Buscar el interés propio, buscar el dinero, buscar el poder, buscar lo que sea. No, eso no funciona en Cristo. Y termino con una cosa, el problema verdadero, aunque no lo queramos reconocer, no es que nosotros nos hayamos cansado de Dios. El problema verdadero es cuando Dios se canse de verdad de nosotros, porque no va a haber vuelta atrás. Cuando Él diga hasta aquí, se acabó, será hasta aquí y se acabó. Pero aún es tiempo de gracia. Aún está el amor de Dios. Aún podemos clamar, aún podemos buscar y aún podemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amén, hermanos.